Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El Manchester City-Real Madrid de los playoffs de la Champions nos vuelve a dejar enfrentamientos, duelos preciosos. Lo será sin duda la batalla táctica entre Guardiola y Ancelotti. Enseguida entraremos. Pero lo que más me llama la atención, seguramente, es ese Haaland contra Mbappé. Solo se han enfrentado a nivel de clubes en 2 ocasiones, en 2 partidos. Fue en 2020, justo antes de que estallara la pandemia, en un Borussia Dortmund-PSG en la ida y la vuelta también en este caso en París. En el primer encuentro, un doblete de Haaland en Alemania le dio la victoria al Dortmund por 2-1, pero en la vuelta el PSG ganó por 2-0 y eliminó al Dortmund. Mbappé fue suplente en ese partido de vuelta y la estrella del PSG en aquella eliminatoria fue Neymar Jr., que marcó en la ida, marcó en la vuelta y que era el gran líder ofensivo de aquel PSG de Thomas Tuchel que llegó a su primera y única final de Champions ante el Bayern de Hansi Flick. Ya por aquel entonces, con permiso de Neymar, Haaland y Mbappé eran los 2 grandes señalados para convertirse en sucesores de Messi y Cristiano Ronaldo, para pelear los siguientes Balones de Oro y para luchar también por ganar los mejores títulos. Haaland cambió Dortmund por Manchester, abrazó a Guardiola y se convirtió en campeón de Europa. Y con el mismo objetivo ha dejado Mbappé París para convertirse en jugador del Real Madrid, el gran dominador de la Copa de Europa. Y sí, Haaland levantó la Champions, pero ninguno de los dos ha ganado el Balón de Oro. Es la primera vez que se enfrentan con la camiseta azul cielo Haaland y la blanca Mbappé, pero seguramente será la primera de muchas. Y seguro que será muy diferente a como ellos lo habían soñado, con un City clasificándose a última hora y sin opciones en la Premier League, y con un Real Madrid algo errático, incapaz de ganar de momento ante equipos grandes esta temporada. Pero tan cierto es todo esto como que el equipo que gane va a llenar el tanque de la gasolina de la ilusión y va a salir muy reforzado de la eliminatoria. Y no me imagino al Manchester City pasando sin un gran Haaland y tampoco me imagino al Real Madrid pasando sin Mbappé marcando las diferencias. Va a ser un Play Fútbol muy especial. Vamos a hacer en breve un anuncio importante, pero nos va a dar tiempo también para hablar del resto de eliminatorias del playoff de la Champions, de lo mejor que nos trae también el playoff de la UEFA Europa League. Estaremos con Paquillo Mariscal hablando de 3 temas de este fin de semana, de 2 delanteros como Retegui y Mathys Tel, que ha marcado este fin de semana, y también del sorpaso del Ajax en Países Bajos con respecto al PSV, e incluso tendremos tiempo para conocer la primera y única peña española que tiene el Nottingham Forest en nuestro país. Va a ser divertido hablar con 2 de sus fundadores de la pedazo temporada que está haciendo el Forest. Con todo esto y alguna pinceladita más, empezamos. Lo que viene esta semana es nuevo para todos. Este playoff de la Champions se le llama mal llamado 16avos de final, porque no son unos 16avos, no, en ningún caso hay 16 eliminatorias. Hay 8, pero que dan acceso a 8 equipos a los octavos de final. Y hay partidos divertidísimos. Va a jugar uno, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, lo juega contra el Brest, martes 6:45. El mismo martes seguramente tenemos el gran plato fuerte, Manchester City y Real Madrid a las 9 de la noche. En el mismo horario, Juventus PSV Eindhoven y Sporting de Portugal Borussia Dortmund. Y para el miércoles a las 6:45, Brujas Atalanta.
Y para las 9 de la noche, Mónaco-Benfica, Celtic-Bayern y Feyenoord-Milan, ni más ni menos. Saludo ya a José David López, que ya me está escuchando, cerrando la jornada de fin de semana de fútbol internacional. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas, vaya semanita, sí, vaya semanita. Mira, lo primero que me viene a la cabeza es recordar cuando la Copa de Europa era aquel formato que ahora nos suena vetusto, que eran los años 60 y demás cuando empezó, que también se empezaban muchas de esas ediciones directamente en 16avos de final. Bueno, pues digamos que en una parte pequeñita volvemos un poco a la base de todo eso, recordando con este formato ahora, pero bien dicho, como tú decías antes, no tiene nada que ver desde el punto del nombre porque no hay 16 eliminatorias. Te iba a decir, no tienes, tú que tiras mucho de gym, no tendrás agendado el miércoles gym por la noche ni ningún plan raro, No, el miércoles por la noche. Es justo el momento en el que sería un pecado y ahora más que nunca. Total. Tener reservado ese rato. Enseguida conectamos a Aritz Gabilondo, que tenía ahí algún problemilla para conectarse. Enseguida estamos con él. Pero te la tiro con el primer partido. Brest-Paris Saint-Germain. Enseguida iremos al Manchester City-Real Madrid, que va a ocupar la parte troncal de esta tertulia, de este análisis de los playoffs de la Champions. Pero llega bastante lanzado el PSG. Le tocaba el viernes partido duro contra uno de los rivales en la pelea por el título en Francia, si es que hay pelea por el título, y bueno, es verdad que sufriendo en algún tramo de partido, le empataron a 1 y demás, pero otra vez Dembélé en gran momento y acabaron ganando por 4-1 y pinta la eliminatoria contra el Brest bastante decantada a priori, David. Sí, además es verdad que la llegada de Kvaratskhelia le ha dado de alguna manera amplitud, ya no solo de plantilla, sino amplitud a todos esos automatismos ofensivos que estaba encontrando, porque había mejorado muchísimo Dembélé, había mejorado mucho Barcola, estaba en un gran momento incluso entrando cuando podía Doué, la sensación de que Gonzalo Ramos ya sin lesiones, pues también como 9 muchísimas veces estaba siendo el elegido. Digamos que de alguna manera se estaba encontrando más cómodo que nunca el PSG en el único estigma que tenía durante toda la temporada, que era invocarla, que era definir. Yo siempre he dicho que la imagen del Paris Saint-Germain en Champions no ha tenido nada que ver con sus resultados, más allá de algún petardazo puntual. El resto de rendimiento, la manera en la que ha afrontado la propuesta de Luis Enrique continuamente a los partidos, en la mayoría de ellos ha sido, no te digo superior, sino muy superior a los rivales. Lo que pasa que es verdad que la falta de definición, esa costumbre, no sé si buena o mala, de Luis Enrique de jugar sin 9, en algún momento se le atragantaba, probar diferentes cosas. Fíjate que ahora suena muy vetusto decirlo, pero Asensio fue titular como 9 en algún momento a principio de temporada y ahora ya ni está. Kangin Lee en gran parte también del curso, cuando ha tenido que tirar de Colomani lo hacía a regañadientes aunque no lo quería y ahora está en Turín. Es decir, de alguna manera he ido probando cosas nuevas, solamente en ataque, porque el resto del equipo estaba más que definido. A mí me parece que todo ese trabajo ahora se está viendo en un Paris Saint-Germain que ha renovado además a Luis Enrique, que va super líder en la liga porque ya le saca 10 puntos al segundo y que además ha renovado también a 3 jugadores troncales para mí en lo que es la concepción de futuro, como Nuno, como Vitinha y como Arraf, con lo cual casi todos son buenas noticias ahora mismo en el PSG, que a mí me parece favorito. Fue un pelín raro la manera de anunciarlo, de anunciar las renovaciones justo antes del partido contra el Mónaco del viernes, que es un partido importante. Parecía que incluso podía descentrar un poco a los jugadores, pero bueno, lo hicieron a lo PSG. Vamos a dejarlo ahí. Ahora sí que puedo saludar a Aritz Gabilondo. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te iba a tirar directamente, ¿hasta qué punto te parece candidato a ganar la Champions, a ser campeón de la Champions este Paris Saint-Germain? Bueno, pues yo creo que hay que meterlo entre los candidatos. O sea, el crecimiento que está teniendo como equipo, haber superado la fase liga con los problemas con los que lo hizo y sobre todo la mejoría de futbolistas importantes como sobre todo Ousmane Dembélé, pues yo creo que hace que el PSG deba estar ahí. Tiene un buen entrenador, tiene jugadores que están creciendo muchísimo, caso de Barcola, sobre todo al principio de temporada y ahora está volviendo a coger el tino. Vitinha, por supuesto, ya para mí fue el mejor el año pasado y está creciendo. Joao Neves también ha entrado muy bien. El concepto de juego está más asimilado que el curso pasado y sinceramente a mí me da la sensación de que es un equipo que puede ganar a cualquiera en Europa. No tiene quizá lo que tenía el año pasado, que es la facilidad de Dembélé de solventarte un partido por sí solo, pero tiene más cosas alrededor
creo que colectivamente es un mejor PSG de lo que era hasta ahora. Y es verdad que no tiene esa pegada que tenía con Mbappé, ese jugador al que pasarle la pelota cuando las cosas están calientes, pero al mismo tiempo parecía que le faltaba mucha pegada a principio de temporada, y ahora mismo hay 5 jugadores, Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, pero para mí también Desiré Doué y Gonzalo Ramos, que con sus últimas actuaciones, Arit, se han ganado ser considerados posibles titulares al menos del equipo. A mí no me extrañaría, yo creo que van a jugar Kvaratskhelia, Barcola y Dembélé, estos 3 seguro, y ya veremos si entra Doué en el centro del campo contra el Brest, que no me extrañaría nada que fuera así de ofensivo Luis Enrique, pero vamos, que si entra Gonzalo Ramos o Doué en el ataque, muy nervioso no estará Luis Enrique, creo. No, sí, el verdadero mérito del PSG y de Luis Enrique es que sin un delantero centro puro, nato, goleador, como hubiéramos podido imaginar que era Gonzalo Ramos o como era Mbappé hasta el año pasado, está siendo un equipo tremendamente dañino en ataque, ¿no? Yo creo que gran parte de culpa la tiene Dembélé. El crecimiento, el boom goleador de Dembélé, que yo desde luego no me esperaba, lleva 16 goles en la Liga Francesa cuando estamos recién estrenado febrero. O sea, son unos datos impresionantes, y en la Champions también ha sido el jugador más determinante del equipo. Entonces, ese crecimiento de Dembélé, pero sobre todo la suma de todos los jugadores de ataque que están aportando lo suyo, hace que colectivamente a nivel ofensivo sean un gran PSG. Bueno, Brest Paris Saint-Germain bastante favorito, el PSG en esta eliminatoria, además jugando la vuelta en el Parque de los Príncipes. Llegamos a la eliminatoria estrella, Manchester City en Real Madrid. Lo primero que me viene a la cabeza, David, ahora entraremos a saco en el partido, pero yo creo que el que gane va a tener un refuerzo anímico que, si es el City, que hasta ahora no lo parece, le convertiría en candidato a ganar la Champions, porque ahora mismo parece casi imposible que este City elimine al Real Madrid. Y si es el Real Madrid, con los problemas que ha tenido durante esta temporada, con los problemas que está teniendo en defensa, que la última es que se ha lesionado Lucas Vázquez, el chute de energía positiva que puede ser para cualquiera de los dos, para el Madrid eliminar otra vez a Guardiola, para el City tal y como está eliminar a este Madrid que es el rey de Europa, yo creo que lo deberíamos tener en cuenta. A mí me da la sensación que es una eliminatoria de erosión y de ilusión, porque va a erosionar muchísimo, desgastar, cansar, agotar, quitar energía, llamémoslo como quieras. El mero hecho de tenerla, una eliminatoria a estas alturas de temporada, cuando además sabes que es por no haber hecho bien los deberes, porque en un contexto normal de favoritismos y de equipos favoritos de inicio de temporada, hubiéramos metido a ninguno de estos dos equipos en esta pelea extra de una ronda más. Eso, por una parte, erosiona mucho, desgasta muchísimo, y más teniendo en cuenta de dónde vienen los dos, porque si esto te pilla tanto a Madrid como a City en un contexto en el que las cosas van bien, en el que son líderes solventes de su liga y más o menos lo que han mostrado en algunas fases de la temporada pasada, pues hubiera sido muy diferente. Ahora erosiona mucho más, y el temor, la urgencia, el miedo a decir, ojo que además se puede complicar muchísimo en la eliminatoria porque me ha tocado un rival que no le quería ni en pintura, pues eso desgasta mucho. Pero el mero hecho también de poder encontrarte en ese problemón una solución anímica, por lo menos de alguna manera encontrar un impulso en un momento en el que de verdad lo necesita, porque más allá de que creo que la solución en cuanto a fútbol no se va a demostrar o no se va a superar ese obstáculo futbolístico en base a una sola eliminatoria, pero de luego sí que va a ser un refuerzo anímico para el que la pase, porque probablemente al City le van a seguir haciendo goles en transiciones, como le está pasando durante toda la temporada, probablemente en esa falta para mí de compromiso global sin balón del Real Madrid, sobre todo de ataque, va a seguir existiendo, pero lo que va a suponer el hecho de pasar o no esta eliminatoria les va a marcar. Yo decía el otro día en Carrusel que para mí es el momento clave, hablando del City sobre todo, que no lo tenemos tan visto aquí, que quizá a la gente le interese también. Para mí, desde mi punto de vista, es el momento clave de la carrera de Guardiola en City, porque se le ha perdonado una serie de resultados que ningún otro equipo lo hubiera mantenido en el cargo. Él es la historia del City,
y caer tan pronto en Champions, teniendo en cuenta de dónde viene, el momento anímico que atraviesa, la situación tan descontrolada que tiene en la Premier, me parece que es el momento clave de la carrera de Guardiola. Voy con lo que tengo en la cabeza como posibles onces y me decís si lo compráis y bueno, las dudas que tengo y demás. En el Manchester City, Aritz, se ha apuntado Ederson en la portería. Tengo la duda en el lateral derecho. Yo hasta ahora pensaba que Mateus Nunes por las piernas, pero no estuvo mal Rico Lewis, fue de hecho de los mejores del City en el partido contra el Leyton Orient. Es verdad que era el Leyton Orient. Tengo bastantes dudas en los centrales. Yo entiendo que de Stones, Rúben Díaz y Akanji, de los tres van a jugar dos. Me extrañaría que saliendo de lesión Rúben Díaz se comiera 90 minutos, pero bueno, vamos a verlo, y que Guardiola va a ser el lateral izquierdo. Con el golpe que tuvo y tal, me cuesta ver a Nico titular, pero yo creo que estaba en la cabeza de Guardiola que Nico pudiera tener un papel muy importante en la eliminatoria. Voy a decir Kovacic-Gundogan en ese centro del campo, con Foden en la zona de la media punta, Bernardo seguramente banda derecha, que se pueden ahí intercambiar posiciones, y luego tengo la duda también en el extremo izquierdo, Marmoush o Grealish, que Grealish estuvo realmente bien también cuando entró en la segunda parte del otro día, y eso sí, Haaland arriba. No sé, Aritz, ¿qué te chirría de lo que he dicho? Me falta Savinho. Yo creo que Savinho está siendo de lo más potable del Manchester City en este arranque de 2025 y me parece que por ese puntito de inspiración Guardiola lo va a poner. Por lo tanto, bueno, es verdad que Marmoush es una baza que en la Champions hasta ahora no había podido contar con ella y que yo creo que hay que tener muy en cuenta porque es un jugador que, como dije aquí con vosotros hace una semana, aporta esa segunda unidad de gol que le faltaba muchísimo al Manchester City. Había un abismo desde Haaland hasta Guardiola, que era el segundo máximo goleador, ¿no? Tener un futbolista que también te meta goles es clave, ¿no? Porque ni Foden, bueno, ahora últimamente más, pero ni Foden, ni Bernardo, ni Savinho están teniendo la cifra goleadora que debe tener un jugador de segunda línea en el City. Luego lo de Mateus Nunes, yo creo que va a jugar. La verdad es que no ha sido una prueba muy convincente. Él no es lateral derecho y desde luego ha tenido problemas serios cuando ha tenido enfrente rivales de tronío, y desde luego Vinicius es probablemente el que más le va a poder poner en apuros, pero para correr hacia atrás me parece que es un jugador que por lo menos tiene zancada, y eso por los dos lados, tanto Guardiola por el izquierdo como Mateus Nunes por el derecho, te permiten corregir muchos de los problemas que está teniendo el City. Por eso mismo yo creo que va a jugar no Rico Lewis, aunque evidentemente sin ser ni siquiera tampoco un lateral derecho específico. Lewis, que puede jugar por la izquierda, medio centro, en cualquier sitio, es un jugador de rendimiento con Guardiola, pero creo que ha ido probando eso precisamente para, llegado el momento, tener un jugador de piernas como es Mateus Nunes en el lateral. Y el Madrid sería algo así, con la lesión de última hora de Lucas Vázquez, Courtois en la portería, Fede Valverde, entiendo que de lateral derecho, Tchouaméni y Asensio pareja de centrales. Tengo esa duda ahí del lateral izquierdo, Fran García o Mendy. Casi apuesto más por Mendy en un partido como el de el Etihad. De Camavinga, Modric y Ceballos creo que van a jugar dos, y yo apostaría por Camavinga y Modric después del partido de Ceballos del otro día, pero bueno, vamos a verlo. Y luego los otros cuatro me parecen encantados: Bellingham en la media punta, Rodrigo en la derecha, Vinicius en la izquierda, tirando más hacia el centro, y Mbappé arriba. ¿Alguna queja, David? ¿Qué ves tú de este 11 del Madrid? No, más o menos lo mismo. Es verdad que puestos a especular con posibles soluciones de urgencia, pues sería, y se comentaba en algún medio, por ejemplo, que podría aparecer Loren, uno de los chavales que tiene de la cantera, que puede jugar bastante en el costado derecho, pues puede ser uno de los laterales. Yo no lo veo, evidentemente. Yo intentaría no tocar demasiado la posición de Valverde, más allá de que la toca siempre, es un comodín tremendo, pero creo que el Madrid perdería mucho si no puede contar con Valverde en la zona de influencia, que ya para mí no es ni siquiera de medio centro donde está jugando o de más interior, sino incluso en posiciones donde pueda pisar mucho más área. No lo va a hacer porque eso ya ahora en el contexto de Real Madrid se ha perdido, pero creo que básicamente lo que has dicho, porque no hay muchas más soluciones. La parte izquierda yo también me la jugaría algo más con Mendy, y poco más, porque no hay, por mucho que queramos rascar. Ancelotti está intentando encontrar todo tipo de soluciones, pero en el centro del campo no hay más. Es verdad que también creo que Ceballos, sin embargo, un partido de este tipo no se lo va a dar a él, y creo también que tiene prioridad Luka Modric en un partido así.
Vamos a ver por dónde tira Ancelotti. Bueno, claro, si solo le ha dado minutos a Loren Aguado en un partido como el de la Deportiva Minera, si Fortea no ha tenido minutos, con todos los respetos, ni en partidos como contra el Alavés, Getafe y demás, pues es que no les va a poner a jugar, no les va a echar a los pies de los caballos en un partido como contra el Manchester City. A mí sí que me parece clave. ¿Qué hace Guardiola para cerrar el grifo de los contraataques de los rivales y qué hace también Ancelotti para provocarlos, para poner a correr especialmente a Vinicius y a Mbappé? Antes de la lesión de Lucas yo veía fundamental lo de Fede conduciendo en el centro del campo. Ahora sí que me imagino más a un Modric lanzador en el Madrid de los cracks. Y por parte del City, en la cabeza de Guardiola, igual tenía en la cabeza meter un Nico más Kovacic para tratar de frenar casi en un doble pivote. Lo ha hecho en alguna ocasión en otros equipos Guardiola, incluso en el Manchester City, para tratar de frenar esos ataques rápidos del Madrid. A ver, él ha ido optando por Kovacic y además incluso repitiendo constantemente hasta el error, ¿no? Porque no le ha salido bien. Esto es evidente. El equipo está a 15 puntos en la Premier y ha sufrido hasta el segundo tiempo del último partido de la fase Liga para clasificarse. O sea, yo creo que ahí hay un vacío importante a nivel táctico de este Manchester City, que ni tiene un medio centro ni ha construido uno que le pueda funcionar después de la lesión de Rodri. Yo, mira, no lo va a hacer, pero yo creo que una solución podría ser meter un central de medio centro. Un Stones, que estuvo muy bien cuando jugó en esa posición junto a Rodri muchas veces haciendo ese rol híbrido en la temporada que gana la Champions. Incluso a Kanji también ha jugado en esa posición y me parecería de un pragmatismo muy interesante por parte de Guardiola poder poner un central, aunque pueda ser de calidad, como por ejemplo lo tiene John Stones de medio centro. Pero como creo que no lo va a hacer, me parece que va a insistir en lo de Kovacic y tampoco veo a Gundogan junto a él. Yo creo que va a jugar con Bernardo muy cerca de Kovacic, como viene haciendo, que bueno, pues a mí la verdad es que no me convence, aunque sea un jugador de sacrificio, pero para jugar en esa posición tienes que tener condicionantes muy específicos. Si Nico está bien, pues puede ser que acompañe a Kovacic y ahí le daría bastante empaque, porque realmente Nico a mí no me parece un 5, pero como acompañante del 5 sí que le veo sentido. O sea que ahí está un poco la solución y lo que va a pasar por la cabeza de Guardiola. Es que eso es clave. El Manchester City no está siendo capaz de presionar tras pérdida como lo hacía en otras temporadas. Es el año que peor está presionando de manera muy, muy clara, ni está preparado tampoco para correr hacia atrás. No tiene ese corrector que era Walker y demás. Por la otra parte, David, el Manchester City, para mí la baza que tiene es que los 4 de atrás del Madrid van a ser muy nuevos. Y si hace lo que hacen muchos partidos, que es jugar mucho tiempo en el último tercio del campo rival, van a estar los jugadores del Madrid, los Tchouaméni. Yo creo que el partido, el derbi de Asensio, es una muy buena noticia para Ancelotti. Juega a muy buen nivel y la línea es ascendente, y creo que en este partido fue de los mejores del Madrid, porque hace un partido completo, es de los pocos que se salva en la primera parte y también está bien en la segunda. Pero es cierto que no tiene partidos de este vuelo en la Champions y que jugar mucho tiempo en el área de Courtois puede ser peligroso. A mí es el asterisco que tengo, porque es verdad que hasta ahora no se le puede poner ningún pero. Básicamente lo único que ha hecho Asensio en todo momento es crecer. De hecho, si no ha crecido más o no ha dado mayor solidez todavía, es porque en algún momento Ancelotti ha decidido sacarlo del 11 de manera no merecida, viendo su rendimiento, y eso es lo que le ha hecho seguramente que todavía no le consideremos un súper central de los 3 últimos meses que hubiera sido titular siempre, me refiero. Hay que ponerlo en asterisco porque igualmente, por más que nos haya gustado esa imagen, no se ha enfrentado a un contexto de este tipo, fuera de casa, Champions, un monstruo como Haaland, situación cercana a Courtois o amenaza de ello durante mucho tiempo, tener que defender en acumulación de jugadores, no solo de llegadores de segunda línea, sino en muy poquito espacio, ser muy resolutivo. Bueno, le hemos visto más como corrector, le hemos visto más como jugador que va bien al tackle, que sabe, porque tiene un manejo perfecto para mí del timing, por esa capacidad que tiene de retroceder rápidamente, no tiene una cintura demasiado pesada en ese sentido. Entonces yo creo que todo eso como corrector es muy bueno, pero en el resto no le hemos visto agobiado, cerrado, en base a una defensa muy
cosida en la cercanía de Courtois, aunque creo, y con esto aprovecho para decirlo, que no va a ser ese el contexto que hemos tenido, tan vigente o tan imponente como hizo el City en otro momento. Yo no me espero esa eliminatoria para nada. Es decir, no creo que vaya a ser un Madrid tan expuesto, tan atrás, tan de concederle la pelota para que tenga un volumen altísimo y además le pueda meter muy atrás a Madrid. No lo veo. Y si pasa momentáneamente, será más porque de verdad nazca de la inspiración que pueda aparecer en cualquier momento de los jugadores del City, pero no les veo ahora mismo con esa capacidad, porque como bien has dicho tú antes, la presión del City no se parece nada, y cuando no hay esa presión potente en campo rival, pierde posicionamiento, llega tarde a las disputas y al final es un equipo que se rompe mucho más. De hecho, creo que el gran problema que tienen los dos es el mismo, en cierta manera, que se parten con una facilidad tremenda porque los 3-4 de arriba castigan de alguna manera a los 3-4 de abajo, y hay una sensación de estar partido que en el Real Madrid post-Cross y en el Real Madrid post-no está Rodri se está notando mucho más. A mí me sorprendería mucho lo que decías antes, David, que el Madrid planteara un partido a nivel de esfuerzo similar a lo que hemos visto en la primera parte contra el Atlético, en la mayor parte de la Supercopa contra el Barça. Si en este partido no se arremangan de verdad los Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham y compañía, ya no sé exactamente cuándo lo van a hacer. Me llamaría muchísimo la atención. Creo que va a ser clave la elección, lo decíamos antes con Aritz, la elección de los extremos de Guardiola, porque está sufriendo el Madrid bastante por fuera. Lucas, Fran, Mendy tampoco está haciendo su mejor temporada. No va a jugar Lucas, obviamente, pero Fede tampoco su posición ideal, aunque me parece que bastante mejor lateral derecho Fede Valverde que Lucas Vázquez. Pero vamos, si elige, para que nos entendamos, Savinho en una banda y Marmoush en la otra, son extremos de ir a buscar claramente al rival, de profundidad, de verticalidad. Si elige, como ha hecho otras veces contra Madrid, extremos tipo Bernardo Silva y Grealish, no, iba a decir Foden igual, sí, Grealish, son más de posesión, de querer tener al Madrid encerrado atrás, pero asegurarte la posesión, asegurar los pases y no perderla demasiado. Me queda tiempo en esta eliminatoria para un duelo que va a ser bonito, Aritz, que es ese Haaland contra Mbappé. Lo contaban en la introducción. A nivel de Champions se han enfrentado solo una vez, fue en 2020, la 19-20 de la Champions. Haaland siendo jugador del Dortmund y Mbappé siendo jugador del Paris Saint-Germain. Ganó la eliminatoria Mbappé, aunque en esa eliminatoria estuvo mejor Haaland. Haaland marcó los 2 goles del Dortmund en la ida, en la vuelta remontó el PSG, un PSG que estaba liderado por Neymar, marcó en la ida y marcó en la vuelta, y va a ser la segunda vez que se enfrentan. Haaland, a pesar de la mala temporada del City, lleva 25 goles y 2 asistencias, y Mbappé lleva 22 goles y 3 asistencias, a pesar de que empezó como empezó. Son dos bestias, pero es verdad que yo hubiera puesto la mano en el fuego que en 2025 al menos alguno de los dos ya tenía Balón de Oro, y de momento están a ceros, ¿eh? Pues sí, igual se están jugando. En el caso de Mbappé seguramente se esté jugando buena parte de sus aspiraciones, ¿no? Porque Haaland yo creo que la Premier la tiene imposible y Mbappé, si supera esta ronda, va a ser candidato a la Champions, aparte que la Liga está peleando por ella. Bueno, la verdad es que a mí Haaland me ha dejado muy frío cuando juego contra el Madrid. En las eliminatorias anteriores del City y el Madrid ha sido de lo más pobre del equipo de Guardiola, y tiene una buena oportunidad de resarcirse. Tiene enfrente una defensa que está formada en su pareja de centrales por un canterano y por un mediocentro que no tiene tampoco excesivo rendimiento cuando juega atrás. Yo creo que hay que exigirle a Haaland que dé un paso al frente, y aparte antes hablabais del tipo de defensa que pueda plantear el Madrid. Yo creo que si se mete muy atrás, ahí Haaland puede verse beneficiado, ¿no? Porque el área lo domina bien, y entiendo que en centros laterales, que es una de sus grandes especialidades, sobre Tchouaméni y sobre Asensio debería imponerse. Y luego lo de Mbappé, pues me parece que es el escenario ideal, esta eliminatoria para él, con un Manchester City que sufre muchísimo en las transiciones. Él es el mejor del mundo en eso, sin ninguna duda, y si tiene métodos para correr, que los va a tener, pues va a hacer muchísimo daño cada vez que el Madrid pueda salir al contragolpe, porque son generalmente en superioridad numérica por parte del rival del City, y teniendo un futbolista como Mbappé, que es letal en esas contras, me parece que es el escenario idílico para él.
Va a ser una eliminatoria preciosa y bueno, le hemos dedicado la mayor parte de esta mesa de análisis de la Champions. Vamos, aunque sea rápidamente, con el resto de eliminatorias. David, Juventus PSV Eindhoven. Empieza, mira que hemos hablado bien de los delanteros del PSG, pues bien, uno que se ha ido parece el jugador clave de esta nueva Juve, Kolo Muani, que está enchufando cada vez que juega, que ha sido inscrito por la Juventus. A mí Dusan Vlahovic es un delantero que me encanta, pero es verdad que estaba teniendo mucha menos eficacia y Kolo Muani, con doblete en el partido contra el Como, le dio 3 puntos importantísimos a una Juve que lo necesitaba, que no llega bien ni mucho menos, pero tampoco está bien el PSV, que acaba de perder el liderato en Países Bajos. A Vlahovic le sale todo mal, porque es verdad que se lo quieren cargar, esa es la realidad para la gente que no siga la Juve, porque cobra muchísimo, la Juve está en low cost últimamente y se lo quieren quitar de encima, pero es verdad que si más allá de que los pocos minutos que le han dado el rendimiento ha sido muy pobre, y además lo que van fichando, ya no te digo el crecimiento de Gildi, por ejemplo, sino que Kolo Muani llega y te marca 5 goles en 3 partidos, pues evidentemente eso es algo que no estaba en el contexto de nadie. Para salirle casi gratis la cesión de Kolo Muani, la verdad que ya está dando réditos. Yo sigo viendo una Juve todavía por hacer, una Juve muy precavida, tremendamente dubitativa con balón realmente, lenta, y que me sorprende mucho lo defensiva o lo poco enérgica que es cuando tiene la pelota. Me sigue pareciendo un equipo que yo esperaba muchísimo más en ese sentido y además está transformando jugadores en posiciones muy muy locas. O sea, por ejemplo, está jugando Timothy Weah de lateral derecho en el último partido. La sensación de que Koopmeiners, que iba para casi jugar enganche, cada vez juega más retrasado, pero de Kolo Muani ha llamado la atención de todos. En base a eso parece poco como para llegar muy lejos en Champions, pero es verdad que el PSV es un equipo muy abierto, ya le ganó la Juve además en la primera fase de la Champions, así que ya lo decimos, ligeramente favorito quizá la Juve, pero es un equipo que está dejando muy frío. Qué mal llegan Aritz, Sporting de Portugal y Dortmund. Es verdad que el Sporting empató, pero bueno, es contra el Porto, sí. Hasta ahí puede tener un pase, pero realmente llegan mal, pero el Dortmund está fatal. Es verdad también que está siendo muy rara la gestión con Gyökeres en las últimas semanas, está entrando como suplente en la parte final y demás, parece que no está al 100% tampoco físicamente, pero cuando entra normalmente aporta bastante y hay ganas de ver a Giovanni Kenda, que jugadón hizo en el gol del Sporting contra el Porto, es uno de los nombres marcados, además empieza a tener mucho cartel también en Inglaterra. Sí, hizo un jugadón espectacular y bueno, también celebrar un poco el crecimiento de Fresneda, ¿no? Que era un lateral que aquí teníamos con gran proyección de futuro y le ha costado muchísimo y ahora mismo el otro día ya marca en el partido contra el Oporto y también venía de marcar en un partido anterior y bueno, es una buena noticia, pero vamos, es verdad que llevan los dos equipos en un momento rarísimo. Yo diría incluso que el Dortmund peor que el Sporting, que es líder en Portugal, o por lo menos está peleando ahí arriba con el Benfica. Doy un poco por muerto al Oporto por la crisis tan tremenda que está teniendo, pero es cierto el pesimismo que hay ahora mismo en torno a Gyökeres, que ha sido el nombre clave, diría, de la Champions en la fase de Liga hasta el derrumbe final del Sporting y hay que ver a qué rendimiento va a estar. Y luego lo del Dortmund, pues es la verdad es que una calamidad, ¿no? Se fue Nuri Sahin, ha llegado Niko Kovac, no cambian las cosas. El otro día pierde contra el Stuttgart en casa, que tampoco es un Stuttgart para tirar cohetes, no es el del año pasado ni mucho menos. Y bueno, yo creo que se va a medir la eliminatoria por el que esté peor, no por el que esté mejor, ¿no? Y ahí yo creo que ligeramente veo peor al Dortmund que al Sporting, por lo tanto, y como favoritos a los portugueses. Sería muy llamativo, el subcampeón de Europa quedando eliminado en los, no voy a decir 16avos, me niego, en los playoffs de acceso a los octavos. Todo esto va a ser el martes, en horario de Champions on Fire, con Jesús Gallego os vamos a estar contando lo que pasa en ese Brest Paris Saint-Germain, desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido, evidentemente ese Manchester City Real Madrid y los otros dos encuentros, Juve PSV y Sporting de Portugal Borussia Dortmund. Se ha pedido Paquillo Mariscal esta semana hablar del Brujas Atalanta porque quería hablarnos de Retegui y los 4 goles que hizo. Yo veo bastante favorita a Atalanta, así que vamos con las otras 3 eliminatorias, David, y luego con Paquillo hablaremos de ese Brujas Atalanta. Mónaco-Benfica es un partido bastante molón, aunque es verdad que el Mónaco no llega en su mejor momento de temporada y lo mismo casi podemos decir del Benfica, a pesar de que el sábado ganó en Liga Portuguesa. Sí, es verdad que el Mónaco levantó mucho flow, ¿no? En el inicio de temporada, porque la Champions la verdad que empezó muy bien,
un equipo que seguramente no pretendíamos encontrar un equipo competitivo, un equipo demasiado vistoso tampoco, porque es un equipo muy frío por momentos, pero bueno, Hütter es verdad que le hemos visto en grandes tramos en años de la Bundesliga y desde luego está encontrando alguna serie de jugadores que han hecho que el Mónaco por lo menos sea más vistoso, sea más atrevido. Es verdad que ha ido cambiando poco a poco, porque a principio de temporada utilizaban mucho a Kliuch, que tanto nos encanta y que lo vamos a citar aquí siempre hasta la extenuación, que lo veamos ojalá y alguna vez por aquí por España. Por un lado jugaba él, por el otro Ben Seguir, el marroquí. Últimamente lo va cambiando porque ha fichado sobre todo a Mika Vieres, que le vimos en Champions ya con Stuttgart, que marcaba una buena cantidad de goles en Bundesliga, de hecho fue el máximo goleador, y que ha llegado también muy bien al Mónaco porque ha marcado ya unos cuantos goles. Eso ha, de alguna manera, cambiado también el discurso de Hütter, que el otro día, por ejemplo, contra Paris Saint-Germain, que se fue goleadísimo, y la sensación además de no estar casi nunca metido en el partido, salvo un tramo, pues jugó con 2 puntas arriba y nos ha roto un poco los extremos, cambiando, entrando Minamino, por ejemplo, que no es un jugador tan descarado, tan desequilibrante, pero es verdad que en marcadores cortos, muy cortos por momentos, el Mónaco incluso ha sabido competir también, para mí, por encima de lo esperado. Y la sensación que tengo con el Benfica ha sido parecida, porque ha sido un equipo que nos ha dejado momentos brutales y momentos de un bajón tremendo. Ha sido un equipo indescifrable por momentos en Champions, casi siempre partidos muy alocados, lo cual ha hecho que la sensación que hemos tenido, por lo menos de divertirnos en sus partidos, y salvando, por ejemplo, la última jornada, ganando en el campo de la Juve con una solvencia quizá inesperada incluso. Bueno, por momentos, porque está Pavlidis ahora mismo en forma. Yo siempre digo que los laterales me encantan, va por un lado y el español Álvaro por otro, así que hay jugadores, hay estímulos suficientes y además está Gran Di María, que la Champions tiene un idilio y veremos a ver hasta dónde llega esta vez. También se juega el Celtic Bayern, viene el Bayern de golear, de además meter más distancia a Aritz con respecto a su rival directo que es el Leverkusen. Sinceramente no veo al Bayern mega top, pero tampoco le veo en ningún caso sufriendo en la eliminatoria. No, me parecería la gran sorpresa, diría, de estas rondas si cae el Bayern. Yo al Bayern tampoco le veo bollante, pero es verdad que la Bundesliga la ha liquidado con este par de malos resultados del Leverkusen, sobre todo el empate en Wolfsburgo de esta jornada y bueno, no es un Bayern que es para tirar cohetes, pero tiene a Kane y con Kane ya solo con eso y sigue marcando goles y batiendo récords es muy importante y el crecimiento de otros jugadores. Leroy Sané, por ejemplo, está muy bien comparado con lo que ha sido el Sané del Bayern. Kimmich incluso diría que está rindiendo a un gran objetivo porque se le fichó a Paliña para hacer el mediocentro que pudiera quitarle de ahí, y entre las lesiones del portugués y el buen rendimiento del alemán, pues se mantiene Kimmich jugando en esa posición, y luego yo creo que el futbolista clave de este Bayern es Musiala, ¿no? Si Musiala está bien, el Bayern es un equipo y si no está bien es otro, y yo creo que en este momento está en un punto álgido y que eso va a hacer que el Celtic pues tenga muy pocas opciones de poder superar la eliminatoria. Hay varias eliminatorias que enfrentan a campeones de Europa en este playoff. Uno es el Manchester City Real Madrid, también lo es el Juventus PSV Eindhoven, lo podemos encontrar también precisamente en este Celtic Bayern, y también en el Feyenoord Milan, que es con el que vamos a acabar, 2 históricos, el Milan con fichajes de última hora que, bueno, regenera un poco a un equipo que estaba tirando mucho de Theo, de Reinders, de Rafa Leao el día que era titular y tenía el día. Ha entrado con Seisao en el banquillo. Bueno, yo veo ligeramente favorito al Milan también por jugar la vuelta en casa, y lo comentábamos el otro día con Aritz, no estabas tú, David, las cosas del destino. Uno de los traspasos que se viene trabajando hace mucho tiempo es el de Santiago Jiménez, el delantero mexicano, por el Milan, procedente precisamente del Feyenoord, y bueno, es que salió el sorteo y todavía no estaba del todo cerrado, no era al menos oficial, pero claro, no porque se enfrenten estos dos equipos no vas a echar atrás una operación de este calibre que seguramente te arregla las cuentas de un club que lo necesita como es el Feyenoord, y puede marcar a nivel deportivo el futuro del ataque de un conjunto, de un club como el Milan. Yo lo hubiera echado atrás. Tú porque eres bastante del Feyenoord, hay que decirlo todo. Claro, es que Santi Jiménez ha sido el goleador absoluto. O sea, si hay un jugador franquicia, más allá de varios que han tenido buen nivel, como Janko y demás, pero Jiménez ha sido el que ha permitido que el Feyenoord de Slot en los últimos tiempos haya dado un paso de ganar
la Eredivisie, de meterse ya en Champions de manera un poco más regular, o por lo menos de competir muy bien en Europa, donde ha estado en otros torneos llegando a finales y demás. Todo eso ha sido en gran medida por Santi Jiménez. Entonces, que el día más importante de la temporada para el Feyenoord, teniendo en cuenta que además va de capa caída, que cada vez está teniendo peores resultados, que se ha caído de la lucha por la Eredivisie y incluso eliminado de la Copa también esta pasada semana, pues que de repente el día clave de la temporada, por lo menos el que más ilusión te haga, resulta que te puede eliminar el que hasta hace una semana estabas aplaudiendo con los puños y absolutamente montado en toda la capacidad goleadora que tenía en los últimos tiempos, pues eso duele muchísimo. Pero más allá de eso, es verdad que esto hace que cambien las tornas. El hecho de que el Feyenoord haya perdido algún jugador en el mercado y que además esté en mal momento y encima haya perdido a su gran goleador, que se va justo al rival de enfrente, le hace perder un porcentaje altísimo de las posibilidades. Un equipo muy díscolo, capaz de lo mejor y de lo peor, que va a ofrecer una eliminatoria absolutamente abierta, que seguro que nos vamos a disfrutar mucho porque no conoce de otra manera afrontar ningún tipo de partido. Y el Milan, de verdad, como bien dices, es verdad que ha mejorado bastante con los fichajes, o por lo menos da la sensación de que ahora Sergio Conceição tiene más elementos de los que tirar. Ha entrado viendo a Félix, que ha jugado 2 ratitos y ha dejado buenas situaciones. También ahora parece que desde la salida de Morata le han dado titularidad y también ha enchufado alguno. Incluso atrás con Pavlovic, que yo es un jugador que destacaba más, y la llegada de Walker pues le veo un poco más consistente atrás. Me sigue dejando algunas dudas de algunos jugadores, entrando cada vez más, por cierto, el joven Talaverano, tengo que decir, porque es de mi tierra, Alex Jiménez, que me está sorprendiendo muchísimo, porque es verdad que no tiene cifras todavía, porque no está haciendo cifras, guarismos y demás, pero cada vez tiene más minutos. Es un jugador que no rehuye nunca del contacto, que siempre deja un momento enérgico de más para ir a la presión, y le gusta mucho a Conceição, así que favorito más que hace un mes, sin ninguna duda el mío. Yo creo que le gusta mucho a Conceição esa entrega total, lo bien que presiona también Jiménez. Me parece que está siendo clave para que goce de tantos minutos. A ver, Aritz, le he preguntado a David si tenía sesión de gym programada para el miércoles a las 9 de la noche o alguna cosa. A ti, no sé, ¿tienes reservado en el Diverso? ¿Tienes algún plan el miércoles de 9 a 11 de la noche? ¿Tienes algo que hacer? ¿Es importante? No se hacen planes cuando hay Champions. Bueno, eso lo sabes, sí, Bruno. Sí. O sea, eso... Llevamos 40 años sin hacer planes de Champions. Estaría bueno que por supuesto. este miércoles... Sí. Yo, una de las cosas que ponen en la nevera de mi casa, por si a mi mujer, a mis hijos se les olvida algún día, es esa. No se hacen planes en días de Champions. Es correcto. Pues nada, el anuncio era es un buen lema, ¿eh? Sí. El anuncio es que el miércoles 9 de la noche, de 9 a 11, estaremos todo el equipo de Play Football contando la Champions en directo. Los 3 partidos que se juegan a esa hora, que son el Mónaco-Benfica, que lo va a narrar Joan Tejedor, el Celtic-Bayern, que lo va a narrar Borja Cuadrado, y el Feyenoord-Milan, que lo va a narrar Nuria Vilamala, que además les conoce perfectamente porque les han narrado con el Girona esta temporada. Estaré yo aquí un poco dirigiendo el corral y con Aritz, con José David, con Fermín. Paquillo se pasará también en algún momento, así que lo vamos a pasar bien, que es lo más importante, contando la Champions en Play Football. Lo hemos disfrutado, pero todavía lo disfrutaremos más con fútbol en directo el próximo miércoles. Aritz, muchas gracias. Hasta el miércoles a las 9 menos 5, como mucho conectado, ¿eh? Muy bien, ahí estaremos. Un abrazo. Lo mismo, David, nos escuchamos el miércoles. Hasta entonces, un abrazo. Gran noticia, que se apunte todo el mundo. Hasta el miércoles. Chao. Reconozco que soy más del himno de la Champions, pero también suena realmente bien, este himno de la UEFA Europa League, porque sí, también tenemos la competición de plata de clubes en Europa este fin de semana, y nos trae lo más destacado para que no os perdáis detalle, las claves de las eliminatorias, nuestro compañero Fernando Rodríguez. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Sí, esta semana, además de semana Champions, también es semana de Europa League. Al igual que ocurre en la Champions, este jueves se disputan los partidos de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la segunda competición continental. Una ronda de octavos en la que está clasificado de forma directa el Athletic Club tras ser segundo en la fase Liga, y en la que espera estar una Real Sociedad
que viene de firmar 2 muy buenos resultados esta semana, se ha metido en las semifinales de Copa del Rey y ha conseguido además una victoria frente al Español en Liga que le acerca mucho a los puestos europeos. Y si te parece vamos a empezar por aquí, por este Midtjylland Real Sociedad, del que ya dimos unas pinceladas en el episodio que grabamos el día del sorteo y del que yo te dije que pensaba que la Real Sociedad había tenido un poco de suerte en el sorteo, no tanto por el nivel deportivo del conjunto danés, que al final está compitiendo muy bien en su liga, llega segundo clasificado en la Superliga danesa, aunque bueno, realmente es colíder porque llega con los mismos puntos que el Copenhague, con 33, pero al que esta eliminatoria le pilla un poco con el paso cambiado por el parón invernal que hay en los países nórdicos. Ahora mismo la Superliga danesa está parada y al final pues han tenido que preparar esta eliminatoria un poco con los partidos oficiales de competición europea que han tenido que jugar, el último frente al Fenerbahce en la fase liga de la Europa League, y luego pues al más puro estilo pretemporada programando amistosos. En el último jugaron frente al Belge, lo ganaron 2-1 y ahí sí que tuvieron un par de noticias muy, muy buenas ellos a nivel deportivo. Una es la reaparición del portero Olafsson, el finlandés que tenía una fractura en el brazo, que era duda para llegar a este partido de ida frente al conjunto de San Sebastián, y que parece que, al menos si nos atenemos a los minutos que jugó en este amistoso, parece que va a llegar a tiempo. Y también le sirvió para rodar al que para mí es su mejor futbolista, que es Franculino, el joven guineano. También ha estado lesionado, ha estado bastante tiempo fuera de los terrenos de juego por una lesión, aún así sigue siendo el máximo goleador del equipo y dejó minutos de calidad en este amistoso, y seguro que será una de las principales amenazas frente a la Real Sociedad. Además, pues como dijimos aquel día que grabamos el podcast del sorteo, muchas ganas de ver al joven Mikel Gogorza. Recordemos que es danés, de padre vasco-francés, y que hay muchas ganas, imagino que incluso por propios aficionados de Athletic Club, Real Sociedad y demás, de testar a este joven talento frente a un equipo de primer orden europeo como es la Real. De aquí saltamos a 2 partidos que tienen que ver con equipos de la Superliga turca, que son el Fenerbahce Anderlecht y el AZ Galatasaray. Tengo muchas ganas de ver cómo responden tanto el Fenerbahce de José Mourinho como el Galata a esta eliminatoria, porque ambos equipos han sido 2 de los, digamos, grandes animadores del mercado de fichajes invernal que acaba de terminar. El Fenerbahce se ha hecho con 2 piezas muy importantes para su defensa, Skriniar y Diego Carlos. Todavía Diego Carlos, desde el Sevilla, no está inscrito en la competición, aunque bueno, está lesionado y no puede jugar. Sí es cierto que hay muchas ganas de ver qué puede recuperar Mourinho del Skriniar, que la rompe en Italia y que aterriza en el Paris Saint-Germain. Y luego también hay otro melón por abrir en la parte ofensiva del equipo, y es el nivel que puede ofrecer Talisca, que llega procedente del Al-Nassr, de jugar con Cristiano Ronaldo, y me gustaría ver cómo se desenvuelve ya entre un equipo como el Anderlecht, que al final es otro equipo de los que, digamos, tiene cuajo europeo, de los que ha estado en muchas ediciones de la Champions, muchas ediciones de la Europa League, y que creo que será un hueso duro de roer para este Fenerbahce de José Mourinho. Y lo mismo me pasa con el Galatasaray. Es un equipo que, si ya hablábamos que tenía mucha calidad en la parcela ofensiva, con Osimhen, con Salah y con Mertens, ahora además ha firmado a Álvaro Morata. Y voy a aprovechar, ¿no?, esta mini sección de las claves para recomendar a los oyentes de Play Fútbol que, si no han visto la que se ha montado este fin de semana en el partido entre Galatasaray y Adana Demirspor en la Superliga turca, precisamente con Morata como protagonista, que de verdad vayan a redes sociales y busquen la imagen, porque el Adana Demirspor se ha retirado del campo en el minuto 32, después de que la verdad es que le pitaran un penalti bastante discutible a favor del Galatasaray. Sabes que hay por ahí un caldo de cultivo que habla de los arbitrajes muy a favor del Galata en Turquía, que incluso Mourinho, que es entrenador del Fenerbahce, evidentemente, y está jugándose la liga con ellos, ha alimentado. Y bueno, pues el Adana Demirspor ha abandonado hoy el terreno de juego en el minuto 32, después de que le pitaron un penalti que a su juicio no lo era, evidentemente. Es muy discutible la acción, pero bueno, yo no me voy a mojar en esto mucho, Bruno, sino simplemente lo dejo ahí para que nuestros oyentes busquen la imagen en redes sociales y saquen sus conclusiones. Y por último, pues quiero acabar con el Porto Roma, del que hemos hablado, que es uno de los platos fuertes, ¿no?, de esta Europa League. El Porto y la Roma son 2 equipos que eran favoritos para estar en la final de San Mamés el próximo mes de mayo, y que a las primeras de cambio se han visto emparejados en este playoff de 16avos. Quiero ver cómo
es capaz de recomponer Martín Anselmi, ¿no?, al Oporto después de 2 bajas importantísimas, que son las de Nico González, que se ha marchado al Manchester City, y la de Galeno, que ha puesto rumbo al fútbol saudí. Realmente las 3 caras nuevas que tiene Anselmi para afrontar la eliminatoria son muy jóvenes. Son Nehuen Pérez, William Gómez y Tomás Pérez, el argentino. Son jugadores que todavía están por testar en este, digamos, primer nivel europeo que es el Porto. Y enfrente, bueno, pues estará una Roma de la que ya hablamos el día del sorteo, que es un equipo que mezcla jugadores con muchísima experiencia en Europa, como Hummels, Mancini, Angelino, y otros que tienen muy buena pinta, como Baldanzi, como Matías Soule, Dovic, Pellegrini. En fin, un partido que podría ser digno de unas semifinales de esta Europa League, y del que, por cierto, estarán muy pendientes todos los aficionados del Athletic Club, al igual que del Ferencváros Victoria Pilsen, porque de Porto o Roma, Victoria Pilsen y Ferencváros saldrá el rival del equipo de Ernesto Valverde en los octavos de final. Y nada más, Bruno, esto es lo que te destaco de esta jornada. Que no es poco. Si queréis, el jueves estaré con Jordi Domínguez comentando en Movistar Plus el AZ Galatasaray, que me parece un partidazo que va a ser súper divertido. Como siempre, 3 temas del fin de semana con Paquillo Mariscal. Ya os hemos anunciado que íbamos a hablar de Retegui, de ese póker de los 4 goles de Retegui contra el Verona. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Bueno, creo que el primer tema, el temazo del fin de semana, porque hay que rescatar este nombre, es el de Matteo Retegui y su nivelazo con Atalanta. Creo que, bueno, hay que contextualizar un poco para todo aquel que no recuerde su llegada a Bérgamo, de qué manera, de qué forma. Es verdad que lo había hecho bien en el Genoa, pero bueno, un jugador todavía un poco por hacer, ¿no? Que no había cuajado del todo, que, bueno, de su salto de Argentina a la Serie A, como otros muchos casos de delanteros argentinos que saltan a la Serie A, aunque este es nacionalizado italiano, ya lo sabe todo el mundo. Bueno, pues un equipo de menor fila. Atalanta lo firma el pasado verano por esa lesión grave de Scamacca, que hay que decir que Scamacca fue absolutamente clave y fundamental en la estructura táctica de Gasperini el curso pasado. O sea, Scamacca iba a ser el nuevo titularísimo. Y su llegada al principio, bueno, pues fue fulgurante, un grandísimo impacto, una vez más, reconstruyendo la plantilla Gasperini, adaptando lo que tiene, lo que le firman a las necesidades de su estilo, que no renuncia a él jamás, y ha hecho una dupla fenómena y fantástica tanto con De Ketelaere como con Lookman o con ambos socios, cuando Gasperini prueba los 3 juntos, con De Ketelaere unos metritos por detrás, y un perfil de jugador que le hemos comentado aquí en el Play más de una vez, que a mí personalmente yo veo ciertos paralelismos con Gonzalo Higuaín. No es el más técnico, no es el más rápido, no es el mejor en nada, ¿no? Pero que cuando está bien, con un estado de confianza óptimo, que yo creo que pesa mucho la mental en este perfil de futbolista como Retegui. Bueno, pues un notable alto en casi todo. Son 19 goles en Serie A, nuevo recital de exhibición este pasado fin de semana. Tiene esa capacidad de trazar rupturas muy importante para un sistema como el de Gasperini, donde esa presión alta, esas mini rupturas cuando se roba muy arriba son clave para esa movilidad, para que los pasadores puedan, pues, filtrar esos balones para que él solamente tenga que rematar, o para generar esos espacios arrastrando marcas, teniendo en cuenta que si algo tiene Atalanta son grandísimos llegadores de atrás, véase Ederson, Pasalic, Samarsic, el propio De Ketelaere, y luego es un perfil evidentemente muy distinto, diametralmente opuesto a lo que es Lookman, que es un jugador mucho más habilidoso, de 1 contra 1, de balón al pie, y encaja muy bien ese binomio, ese matrimonio que hace con él, porque Retegui, bueno, pues va a ese segundo palo, va a ese remate, ataca muy bien el centro lateral, y luego tiene un puntito de agresividad e intensidad que puede ser perfectamente también un discípulo de Simeone, porque encajaría también muy bien con las consignas del técnico del Atlético de Madrid, ¿no? Matteo Retegui, sin lugar a duda, uno de los nombres propios de la temporada en Italia y de este fin de semana, por esa exhibición una vez más. Son 19 goles, insisto, creo que ni los más visionarios esperábamos este impacto, sustituyendo con esa papeleta, sustituyendo a Scamacca. Estoy con Paquillo, es un delantero completísimo, con muchísima garra, marcó 2 goles con la derecha, 2 goles con la izquierda, le pega muy fuerte, le sale el balón súper corrido, casi sin coger carrerillas y sin cargar mucho la pierna, le salen tiros fortísimos, y luego, a pesar de no ser un jugador altísimo, de cabeza va realmente muy bien. Es un punta muy completo, y me quedo también con lo que decía Paquillo. Qué rendimiento le está sacando Gasperini a los 3. A Lookman, que antes de pasar por las manos de el viejo zorro italiano no era ni la mitad de jugador. A De Ketelaere, que parecía algo estancado, ese paso por el Milan que no acabó de salir bien. Y evidentemente también a Matteo Retegui. Le está regalando
un delanterazo a la selección italiana tremendo. Vamos con más temas. Vamos a hablar con Paquillo también del sorpaso que ha habido, inesperado para mí al menos, en Países Bajos. Se ha ido dejando puntos poco a poco el PSV hasta el punto que ahora mismo el Ajax es líder. El Ajax de Ámsterdam ha empatado a puntos con el PSV en lo alto de la tabla de clasificación Eredivisie. Creo que este es un grandísimo titular, un tema que había que tratar en el Play Fútbol, Bruno, porque, bueno, venimos donde venimos, ¿no? La temporada pasada, la 23-24 del Ajax fue quizás la peor de toda su historia, con todos los condicionantes adversos y todo lo que sucedió. Un equipo que se rompió absolutamente, teniendo en cuenta que solamente un par de años antes Ten Hag le había le había dado las llaves al siguiente para mantener una línea positiva, y el año pasado, bueno, pues fue una de las sorpresas negativas, como el equipo prácticamente estuvo coqueteando incluso con el descenso, ojito con esto. Y poquito a poco, un técnico como Francesco Farioli, uno de estos de la nueva jornada, la nueva dinámica de técnicos italianos, con una nueva visión táctica, con una capacidad de tener una pizarra muy rica, muy jugosa en cuanto a planteamientos, recursos tácticos y demás, pues ha dado una vuelta de tuerca espectacular, teniendo en cuenta que tampoco tuvo un mercado de fichajes muy destacable, ¿no? El pasado verano, es verdad que llegó Bertrand Traoré, llegó Weghorst, David Klaassen volvió, ha fichado a Rosa en este mercado invernal, pero tampoco fue pues que dijésemos, con estas nuevas piezas seguramente pueda luchar el título. Y sin lugar a dudas, y diciendo esto, para mí sigue siendo favorito el PSV. Creo que Peter Bosz es un equipo mucho más hecho. Tiene a Luuk de Jong, a Bakayoko, a Lang, a Pepi. Tiene un equipo mucho más hecho, como bien decía, más terminado. Pero muchísimo mérito de Francesco Farioli y su Ajax de Ámsterdam, con un Weghorst espectacular, 7 goles y 2 asistencias. Una dinámica que llevan sin perder desde el 8 de diciembre en Eredivisie, contra el AZ Alkmaar, un rival durísimo, todo hay que decirlo. Con un Henderson y un Fit Jeans junto con Taylor, que hacen una medular súper complementaria, mezclando experiencia, juventud, desparpajo, llegada, que lo tienen prácticamente todo. Teniendo en cuenta que se lesionó una de las perlitas de la temporada para mí, que fue Gox, que tiene una lesión de isquiotibiales y tiene que volver todavía, han perdido una pieza clave, y que Bergwijn, también Steven Bergwijn, un jugador absolutamente capital, tampoco está en su mejor nivel esta temporada. Muchísimo mérito, como decía. El hecho ya no solamente de que es una efeméride que ahora mismo estén con 51 puntos encabezando la tabla de Eredivisie, no sé si ganarán el título. Para mí, insisto, que el PSV creo que se va a reponer y seguramente, bueno, pues sea el futurible campeón, pero desde luego el Ajax necesitaba un aire fresco de esta manera, un cambio radical tanto en fondo como en forma, y está compitiendo francamente bien, que desde luego con la plantilla que tiene, insisto, me parece una noticia a destacar totalmente. Y vamos a cerrar con el debut goleador de un delantero que creo que tiene bastante buena pinta también. No he entendido demasiado el ostracismo de Mathys Tel en el Bayern de Múnich, pero ha sido así. Lo ha firmado de momento el Tottenham y vamos a ver qué sale de esta cesión. Es verdad, su equipo eliminado, pero primer partido de Copa Inglesa para Tel, primer gol. Bueno, había que hablar, este fin de semana no ha habido Premier, Bruno, pero sí ha habido FA Cup, y uno de los partidos marcados en rojo ha sido, sin lugar a dudas, Aston Villa-Tottenham, dos equipos Premier enfrentándose en Copa, y sobre todo había que hablar de, bueno, pues de esos nuevos fichajes, ¿no? Por un lado estaba Asensio, Rashford en el caso del Aston Villa, pero sobre todo, y el que destacó, Mathys Tel en el Tottenham, en los Spurs, porque es un futbolista, un chico, 19 añitos aún, que yo creo que hace ya 2 cursos en el Bayern de Múnich dio buena cuenta de que es un jugador a tener muy en cuenta, valga la redundancia, pero lo que pasa es que Kompany pues, no ha apostado mucho por él este año, le han decidido cederlo, yo creo que con buen tino, y a un destino como el Tottenham, donde Postecoglou activa muy bien y potencia muy bien todas las piezas ofensivas, pues sabemos que su propuesta es muy kamikaze, que al final hay mucha gente por delante de la línea del balón, que él busca mucho someter al rival y generar muchísimo, producir muchas ocasiones de gol, pero se está quedando muy corto en cuanto a plantilla, porque ni Solanke, que empezó como una moto y evidentemente entre lesiones ha estado de forma, ha bajado un poquito el pistón. Kulusevski es la única pieza regular. Yo creo que Johnson es un jugador más trabajador pero menos técnico para lo que necesita este Tottenham, y no está siendo el año de Heung-min Son, siendo franco. Así que al final necesitaban esa pieza diferente. Ojito, no hay que echarle presión a Mathys Tel, 19 añitos, pero cuajó un muy buen partido partiendo de banda izquierda, no tirado de ese costado, trazando diagonales, intentando buscar el regate. Completó 4 regates con éxito.
2 ocasiones de gol creadas, 2 key pass, ese golito en el descuento, que bueno, que al final no sirvió a la postre para la victoria, pero bueno, que deja buena impronta del tipo de jugador que es. Tiene muchísimo descaro, que creo que es lo que necesita el Tottenham, jugadores que se atrevan a hacer cosas diferentes, que no les pueda esa presión, ¿no? De decir, estamos en una dinámica un poco irregular, no terminamos de encontrar nuestro sitio, porque creo que el Tottenham, bueno, ha pegado un ligero bajón. Creo que todos tenemos, yo al menos, hay muchísima gente en muy alto nivel, no hay muy alta estima a Postecoglou, pero se está equivocando en ciertos mecanismos, en ciertas decisiones, y creo que Mathys Tel es un fichaje muy bien tirado, porque creo que puede aportar también por mera autonomía, autosuficiencia e individualidad, pues cosas diferentes, y al final pueden crear buenas sociedades también con Maddison, con Bentancur, un jugador que también tira muy buenos apoyos para luego trazar desmarques sin balón, para que lo encuentren en situaciones de gol. Y creo que es un jugador que había que traer al Play Football porque, bueno, su debut ha sido francamente bueno. Vamos a verlo estos próximos meses, pero vamos, todo apunta a que va a ser una pieza absolutamente imprescindible para lo que queda de temporada en el Tottenham. Bueno, recibió otra mala noticia el Tottenham, pero es cierto también que Mathys Tel puede ser una buena noticia en lo que resta de temporada para los Spurs. Nos vamos a ir hasta el norte de Cataluña para conocer la primera peña del Forest en España, la primera y de momento la única. Me están escuchando ya 2 de sus fundadores. Saludo primero a Álvaro Fransoy. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y por ahí está también Alex Campos. Hola Alex, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues encantado de charlar con vosotros. Lo he dicho bien. Álvaro, ¿tenéis la peña del Forest desde hace cuánto exactamente? Aproximadamente unos 3 años. Uh-huh. Esto empezó como... Bueno, somos 2 amigos, empezamos con la idea de tener un club al que animar y encontramos que en esa época el Forest estaba en segunda división y en puestos muy bajos, tocando el descenso y vimos que era un club histórico con 2 Copas de Europa y dijimos, pues vamos a por estos. Y así empezó todo un poco, hasta el día de hoy. Y no sé, ¿os reunís para ver los partidos, Alex? ¿Cómo no sé si tenéis algo parecido a una sede? ¿Es más una peña online? ¿Cómo funciona la peña, por decirlo así? Sí, tenemos una sede, que en este caso es el restaurante de mi padre, que está en Rosas, Girona, se llama Cala Margarita. Y bueno, nos reunimos ahí a ver los partidos todos los fines de semana, cuando juega entre semana. Y la verdad que la gran parte de miembros son de la zona. Sí que tenemos miembros que son de Valencia, de Murcia, de Asturias, Gijón concretamente. Pero bueno, la verdad es que los que somos más de la zona sí que nos reunimos. Normalmente... Pues cuento que por partido somos unos mínimo 12 y a partir de ahí, cuando hay un partido más especial o que por horario cae mejor a la gente, entonces hemos llegado a ser unos 20 y pico o 30. Pero Álvaro, no es que tuvierais, por lo que dices, no es que tuvierais familiares que fueran del Forest de antes, ni nada parecido, ni una raíz histórica. Simplemente buscasteis un club que os molara, un club que tuviera, no sé, unos valores, que jugara en un fútbol que fuera para vosotros atractivo y en ese momento elegís el Forest, ¿verdad? Correcto, Bruno. La verdad es que fue un poco así. No sé si es que nosotros escogimos el Forest o el Forest nos escogió a nosotros, porque desde el primer día ha sido una relación ya con el club, incluso con gente del club. Siempre desde el primer momento nos han tratado fantásticamente bien. Supongo que el hecho de ser la única peña oficial del club en España también ayuda. Pero sí, la relación con el club es extraordinaria y fue un poco así, fue un poco al azar todo. ¿Habéis llegado a tener, Alex,
la posibilidad de ir a City Ground, de estar en el estadio. Dicen que es precioso, que el ambiente que se vive es tremendo, muy, muy familiar, de mucha historia, se percibe la historia del club en City Ground. No sé si, aunque no sea propiamente en un partido, habéis tenido la oportunidad de visitarlo, o lo tenéis simplemente en mente hacerlo en los próximos meses. Es espectacular. Lo hemos visitado muchas veces, la verdad. Como dice Álvaro, ahí nos aprecian mucho porque, bueno, somos la única peña oficial de España, nos ayudaron mucho en el momento de crearla y la verdad que nos ponen muchas facilidades para el tema de entradas y para facilitarnos el viaje de la peña. Yo personalmente he viajado a ver al Forest 11 veces. ¿11 veces? 11 veces a ver al Forest, sí. 3 como visitante y las otras 8 en el City Ground. Buah. ¿Y el fútbol como visitante en Inglaterra, qué tal? Mira, recuerdo que sí que fui al campo del City el primer año, pero no estuve con la afición visitante, la del Forest, porque no teníamos la peña, aún no podía conseguir entradas para estar con ellos. Pero fui a un partido amistoso cuando se estaba disputando el Mundial de Qatar, que era en invierno. Entonces, antes de Navidad, fuimos a ver al Forest a Valencia, a Mestalla, y allí fue cuando empezamos a conocer a gente. Y nos regalaron entradas para ir con ellos cuando les contamos nuestra historia, y la verdad que, bueno, era un partido amistoso, pero estuvo muy bien la experiencia. Y luego sí que viajé con mi hermano al campo del Fulham, de visitante, en Premier, y recuerdo que era un día entre semana y ese día perdió el Forest 5-0, pero si te soy sincero, creo que es de las mejores veces que me lo he pasado en un estadio de fútbol. O sea, bueno. cómo lo viven de visitantes, de locales, es increíble. Es absolutamente, te estás los 90 minutos de pie animando y parecía que cada vez que nos metían un gol la gente animaba aún más. Y eso creo que los diferencia. La gente que lo ha vivido en primera persona cuenta eso, que hacer un desplazamiento, el desplazamiento completo, coger un autobús o irte en tren de una ciudad a otra, ver a tu equipo jugar fuera, pero con toda la comunidad de tu equipo, que es impresionante y no tiene nada que envidiar los partidos en casa. Cuentan que es la leche, por no decir otra palabra. Álvaro, además, vosotros dos sois superfutboleros, más allá de tener esta estima hacia el Forest, esta estima moderna, pero desde hace 3 años ese cariño y ese afecto hacia el Nottingham Forest, sois los dos superfutboleros al punto de, en cierta manera, dedicaros a ello también. Sí, aparte de esto, bueno, tenemos nuestros trabajos, pero siempre estamos vinculados al fútbol, sí. Ya sea entrenando, ya sea en otros aspectos, pero sí, la verdad es que somos muy, muy futboleros, vemos mucho fútbol, seguramente menos que tú, Bruno, que yo creo que debe ser de los que miran mucho fútbol también. Pero sí, no solo... Y ahora cuando nos vemos aquí arriba, ¿no? con el Forest tercero, ya miramos con más interés, ¿no? Los partidos de Chelsea, Arsenal o Newcastle, por ejemplo, ¿no? Que a ver si pierden. Sí, dicho claramente, a ver si pierden, correcto. Te iba a decir, Alex, que vaya temporada. O sea, yo tengo un colega del Forest que vive en Inglaterra y a principio de temporada él tiene un podcast y me decía, a ver, objetivo del equipo para esta temporada. Yo le dije, a ver, os salváis fácil, pero le dije os salváis, o sea, nada de mirar hacia puestos europeos, nada de eso. Le dije que creía que se iba a salvar sin problemas, pero ni por asomo pensé, Alex, en vivir una temporada como la que estáis viviendo. Bueno, creo que todos pensamos lo mismo. Yo también tenía claro que este año no sufriríamos como los 2 primeros años en Premier, pero nunca había imaginado lo que está sucediendo. Sí que a principio de temporada, cuando llevas 8 jornadas y te ves ahí pegado, dices, bueno, ha sido un buen inicio, pero ahora que los equipos vayan cogiendo forma, lo normal es que el Forest, ¿sabes?, se asentara a media tabla. Pero claro, llega el momento que llevamos 24 jornadas y estás tercero,
4 puntos encima del cuarto y solo a 3 del Arsenal. Entonces aquí es cuando ya dices, ojo que esto va en serio. Álvaro, hay muchas claves de por qué le está yendo tan bien al Forest. Lo hemos hablado por privado en alguna ocasión. Podemos ir casi línea por línea. A mí, por ejemplo, la pareja de centrales que se ha sentado con Milenkovic y Murillo, más allá de la goleada el otro día y algunos fallos contra el Bournemouth, a mí me parece una pareja de centrales top, vaya. Sí, absolutamente. Yo creo, Murillo ya lo conocíamos del año anterior, pero Milenkovic nos ha sorprendido a mí personalmente una barbaridad. Yo creo que son dos centrales que no solo destacan por el gran poderío físico y defensivamente, sino que tienen muy claro cuando roban el balón que el primer pase tras recuperación sea seguro, y son los primeros, si te fijas muchas veces, de cuando recuperan el balón son los primeros que conectan con Anderson, con Yates para poder después arrancar el contraataque, ¿no? La transición. Es lo que dices tú. Yo creo que son una pareja de centrales que realmente asentada, y por suerte hace poco Murillo renovado, así que pinta que para largo. Sí, buena noticia porque podía tener muchos pretendientes Murillo, y es una gran noticia para el Forest que se haya quedado. Citamos la pareja de centrales, luego hay casos como Ola Aina, el temporadón que está haciendo, el Anga, luego nos podemos parar en Chris Wood, Alex, pero a mí reconozco que Morgan White me enamora, me parece el jugador diferente que tiene el equipo, esa libertad que tiene a veces en partidos en los que le puede costar más al equipo bajar, recibir, relacionarse más con los compañeros, sacar al equipo de un apuro cuando le están presionando alto, y luego la genialidad en 3/4 de campo. Yo de verdad creo que tiene talento, tiene calidad para incluso ser más decisivo de lo que lo está siendo, lo puede lograr con los años, pero verle jugar es una auténtica gozada, ¿eh? Sí, la verdad es que es un jugador clave, un jugador diferencial, y creo que es el anclaje de lo bien que está siendo la línea defensiva y lo bien que estamos en ataque. Creo que todo pasa por él. También este año tiene Anderson, que lo ayuda mucho, incluso los partidos que Gibbs White ha estado lesionado, lo ha podido suplir, digamos, de alguna manera. Pero creo que es un jugador diferencial, creo que hizo muy buena temporada el año pasado, pero yo creo que ya ha llegado el momento en el que se ha sentado, se ha adaptado y es nuestro jugador estrella. Y ya para cerrar, Álvaro, es verdad que a veces los astros se alinean, y es muy probable que Chris Wood no vuelva a jugar una temporada o no vuelva a tener el nivel finalizador que le estamos viendo esta temporada, pero es que estas cosas a veces pasan y se alinean todos los astros y parece que es este el año. No estoy diciendo que no sea buen jugador, a mí siempre me ha gustado Chris Wood, pero el nivel de acierto que le estamos viendo al delantero neozelandés me parece que es una cosa de locos, y también en los goleadores pasa esto, ¿no? Que si el equipo está con confianza y tú además en ese mismo tiempo estás con confianza, sabes que te van a dar bastantes buenos balones, que estás con confianza para rematarlos bien, y se está viendo esta temporada en el rendimiento goleador de Wood. Sí, totalmente. Sobre todo en comparación con el año pasado, ¿no? Chris Wood el año pasado incluso tenía problemas para rematar, para finalizar. También incluso le llegaban menos balones, pero es que este año todos los que tocaban dentro, y es que incluso el otro día contra el Brighton, ¿no? El primero que no la toca, pero se lo mete el Dunk en propia. O sea, yo creo que está a nivel de números es increíble. Yo creo que es histórico, y yo creo que también pienso como tú, que en ningún momento será difícil que repita estos números. Y volviendo a lo que decías antes de Gibbs White, yo encuentro que es un jugador, como ha dicho Alex, diferencial. Yo creo que tiene una gran cualidad, que es que de una igualdad numérica o de una inferioridad numérica te hace una superioridad, porque es tan bueno que es capaz de aclararte cualquier jugada, y arriba
con Elanga y con Chris Wood, y me gustaría no olvidar a Hudson-Odoi, que parece que este año sí, ¿no? Que siempre ha sido la eterna promesa del Chelsea, ¿no? Y este año sí que está rindiendo a un nivel fantástico. Sí, jugando a un grandísimo nivel. Quería cerrar con vosotros con una porra, bueno, más que una porra, con qué posición creéis que va a ocupar el Forest cuando acabe la temporada, estando como estamos. No os voy a poner en ese aprieto porque al final, a mí cuando me lo preguntan de mi equipo, del Castellón, por no gafarlo, pues, no quiero decirlo al final por no liarla más, pero sí que os digo una cosa, Alex, tenéis una bala en la recámara y es que casi con total seguridad va a haber 5 equipos Champions de Inglaterra la próxima temporada en la Copa de Europa por el tema del coeficiente FIFA. Así que supongo que en las eliminatorias ahora que hay de Champions y de Europa League y demás, iréis con los equipos ingleses a muerte para que haya esa quinta plaza y se confirme que haya 5 en vez de 4. Sí, eso esperamos. Justamente el lunes, viendo al Chelsea, los comentaristas del partido lo decían y bueno, pues esperemos que esté esta quinta plaza y que sigamos ahí arriba aguantando. Creo que hay buen equipo, que se puede aguantar porque el equipo lo está demostrando, que no es casualidad y que está funcionando. A partir de ahí, entonces, a rascar los máximos puntos posibles con el Newcastle, con el City, con todos estos que están ahí en la lucha, para que no nos pasen. Y de momento que os quiten lo bailado, todo lo que estáis disfrutando esta temporada. Ya estar en la Europa League, por ejemplo, el año que viene sería la bomba para un club como el Forest. Y soñamos con esa posibilidad, que pueda estar finalmente el equipo en la Champions. Hemos hablado con los fundadores de la primera peña, la única de hecho del Forest en España, y 2 aficionados superfutboleros, como habéis podido escuchar, con el fútbol como pasión, vaya, como cualquiera que escuche de vez en cuando este podcast. Álvaro, seguimos en contacto. Gracias por estos minutos que nos habéis concedido y un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a ti, Bruno. La verdad es que es un placer y un honor salir en Play Fútbol, y ya que somos fans también de Play Fútbol, podernos escuchar allí es fantástico. Lo mismo, Alex, te envío un abrazo grande y suerte con lo que resta de temporada. Hasta la próxima. Muchas gracias, Bruno. Un placer. Vamos a cerrar como hacemos habitualmente con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol en la red social X o también en los comentarios de iVoox. Podéis elegir, dejáis vuestra pregunta, vuestra consulta para Paquillo, para mí, para ambos. Esta semana las contesto yo solo porque no hemos podido coincidir a nivel horario, como habéis escuchado, con Paquillo, y nos ha tenido que dejar audios, pero normalmente estamos los dos para contestar. Esta semana va a dar tiempo solo a un par de preguntas porque tienen miga las preguntas y porque además, pues eso, se nos está yendo un poco el podcast de tiempo de las manos. Miquel dice: buenas chavales, tantísima ventaja supone sacar el balón jugado desde atrás a toda costa. Con lo difícil que es marcar goles me parece absurdo arriesgar tanto y que el mínimo error suponga regalar un gol. Lo vemos cada semana. Pongo de ejemplo el Stuttgart PSG o el City Arsenal, partidos perdidos en el minuto 5. Ojo que yo en el Pro siempre salía jugando así, pero una cosa es un juego y otra es la vida real. Me mola muchísimo la referencia a los videojuegos que tiene la gente de mi generación. Bueno, más o menos de mi generación. Yo creo que Miquel debe ser un poco más joven que yo por algún mensaje que ha ido dejándonos por aquí, pero bueno, el Pro como referente. Yo también lo tengo. Bueno, el caso. Te recomiendo, Miquel, que escuches la entrevista que le hicimos en ese sentido a Eder Sarabia. Yo no soy un fundamentalista en el sentido de que creo que hay veces que hay que pegar un balonazo, pero creo que tiene que ir en la medida del riesgo, ¿no? de los futbolistas. Sí que es cierto que hay estudios estadísticos que te dicen precisamente eso, que los equipos que salen jugando, que construyen su juego desde atrás, construyen mucho mejor los ataques y tienen muchas más ocasiones de gol. Son estudios estadísticos, insisto, que por ejemplo manejan diferentes federaciones, muchos clubes y
y funciona así. Otra cosa es que es verdad que es súper llamativo en una salida de balón como por ejemplo la del otro día del Manchester City, la pifia Kanji y acaba en el primer gol de Odegaard hace una semanita. Pues bueno, pasa a veces, es evidente que es así y es muy llamativo cuando pasa. Pero insisto, que la entrevista que le hice a Eder Sarabia creo que lo explica bastante bien. Y la segunda, Diego Martínez García, dice: buenas Bruno y equipo, se acercan los 16avos de la Champions y las lesiones vuelven a marcar eliminatorias. Por ejemplo, Rudiger y Rodri en el Real Madrid City. ¿Creéis que sería una buena solución que se implantaran cambios ilimitados? Durante el partido habría 5 ventanas y cualquier jugador podría entrar o salir a conveniencia del equipo, igual que en otros deportes como baloncesto o fútbol sala. ¿Por qué creéis que el fútbol aún es reticente con esto? Bueno, a mí me gusta el fútbol tal cual. Piensa una cosa, Diego, al principio no había cambios. O sea, tú con el equipo con el que salías en los primeros partidos de fútbol, con eso acababas. Yo sí que creo que tiene que haber cambios. Ya el paso de 3 a 5 cambios, pues me parece un poquito... creo que para demasiado el juego. En el fútbol es distinto, se para más el juego que en otros deportes porque el campo es mucho más grande, no se puede hacer los cambios tan rápido como en otras disciplinas, y parar el ritmo de juego, cortar un poco la dinámica, hacer el fútbol todavía más táctico, ¿no? Que pudieras con cambios ilimitados ir cambiando a nivel de estructura, a nivel de como si fueran las piezas de un tablero de ajedrez, pues creo que perdería bastante. Es mi humilde opinión, yo lo veo así. Ya me parece un poquito al límite lo de los 5 cambios en vez de 3. Lo compro, pero me parece que puede haber gente en contra a la que puedo llegar a entender. Lo de los cambios ilimitados ya no lo veo tan bien, porque fomentaría que los equipos grandes tuvieran más opciones, porque tendrían, por tener plantillas mejores, mucho mejores, todavía más opciones, ¿no? Que si se enfrentan en un 11 contra 11 o 14 contra 12, como suelen ser los partidos grandes de equipos grandes contra equipos de la parte media baja. Bueno, es mi manera de verlo y puedo estar equivocado. Nosotros volvemos, evidentemente, el lunes que viene con más Play Fútbol, pero ya lo sabéis, este miércoles con el especial Play Fútbol en las redes sociales de Carrusel Deportivo, en el YouTube de Carrusel, también en el Twitter, en lo que ahora se llama X de Carrusel, estaremos dando los 3 partidos de la Champions con todo el equipo de Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.